Argentina de Liquidadores y Peritos de Seguros, a Guillermo Spalt, director de McLaren, René Geralde Gómez, de René Geralde y Compañía Limitada, Liquidadores de Seguros de Chile, y a Víctor Duarte, Estudio Técnico Integral de Consultores Asociados Ética del Paraguay. Modera Pedro Sundayán. Bueno, ustedes saben que yo tengo una debilidad, principalmente hacia el reaseguro, ¿no? Prácticamente toda mi vida he estado vinculado con el negocio del reaseguro, también con el seguro, pero siempre me fascinó la actividad de los liquidadores. Los liquidadores para mí tienen una función esencial dentro de la actividad aseguradora, porque en definitiva son los que deciden cuánto se va a pagar en un eventual siniestro, ¿sí? Y el rubro siniestros es el rubro más importante del seguro, de los egresos. Entre gastos y siniestros, creo que siniestros duplica el rubro gastos fácilmente. Por eso que el rol del liquidador es un rol de gran importancia, y sabemos muy bien que hoy en día tanto los aseguradores como las compañías de seguros tratan de tener una persona de edad, digamos, de capacidad para hacer las liquidaciones de siniestros, pero también consideran la especialidad. Hoy en día el tema de la especialidad es muy importante, y los aseguradores principalmente, cuando aplican la cláusula de control de siniestros, lo que están buscando es que para determinados tipos de actividades el liquidador sea un especialista. O sea que la especialidad es un rubro elemental, pero la especialidad para ser liquidador de siniestros hay que tener un bagaje de conocimientos muy importante, que no es suficientemente reconocido por el mercado. Yo siempre lo he dicho esto, y por eso siempre les doy un lugar a los liquidadores, porque los liquidadores no solamente tienen que tener el conocimiento de las condiciones de póliza y evaluar si están bien redactadas, si no están bien redactadas, cosa que no es poco común encontrarse con pólizas de difícil o de mala redacción, sino que además de eso, por supuesto que normalmente tienen que recurrir a peritos, pero son los que definen realmente qué peritos deben intervenir, porque cuando entramos en el terreno de la especialización, hay determinados temas que indudablemente los tiene que hacer un especialista en la materia, y para eso están los peritos, ¿sí? Auxiliares de la tarea de ustedes. Por eso para mí es un gusto tener siempre en este evento la presencia de liquidadores, y en lo posible liquidadores de Argentina y de algunos países de América Latina. Bueno, en esta oportunidad ya han tenido la presentación. Entonces lo primero que pregunto es si hay algún video. ¿Tenemos algún video? Sí. Bueno, pues pasemos entonces las fotos de video y después empezamos a hacer un poco la discusión. Bueno, sí, bueno, por supuesto, pero yo creo que quizás los videos ilustran algunos temas sobre los siniestros que pueden ser interesantes para el nuevo debate. Veamos. ¿Alguien quiere comentar los videos? Parece. O sea que el siniestro es de la cosechadora, no del campo. Agrícola, ¿no? Debe ser un seguro técnico probablemente. Sí. Es un incendio de una cosechadora. Está tostadita, sí. Tostadita. Bueno, en esto, no sé, ¿alguno quiere hablar algo en particular del tema? Bueno, si me permite, buenas tardes. Este tipo de siniestros acá en Argentina es bastante común. Normalmente este tipo de equipos se aseguran por pólizas de seguro técnico, aquí la denominamos equipo de contratistas. Saben tener un seguro que ampara el daño total o parcial, son cobertura de todo riesgo, y en el caso particular de este tipo de equipos, nosotros encontramos que en incendios de esta naturaleza a veces hay una situación que es determinante, que es conocer la causa, porque lamentablemente no todas las coberturas son con todo riesgo, daño total y parcial. Hay compañías de seguros que venden coberturas solamente por daño total. Entonces nosotros tenemos que
poner particular énfasis en detectar cuál es el origen, porque lamentablemente al existir una cobertura que solo ampara el daño total, nos podemos encontrar, y muchas veces nos ha sucedido, con siniestros que se producen legítimamente, que han sido accidentes, que se originaron de manera accidental, pero que fueron parciales. Entonces después los asegurados los terminan a mano, como decimos nosotros, porque entre no tener cobertura y tenerla, y hay que llegar al daño total, a veces nos encontramos con siniestros que son intencionales a partir del parcial, ¿se entiende? Ese es un aspecto muy importante. Y otra cosa, me parece también importante para hablar de este tipo de siniestros, es que como todo seguro técnico tiene la cláusula que todos generalmente denominamos cláusula Munchener, que es la que obliga a asegurar a valores de reposición. Y eso también sabe ser otro motivo de discusión muy corriente, porque la gente es renuente a asegurar un bien a valor a nuevo cuando sabe que se lo van a indemnizar, aún en el caso del daño total, al valor depreciado. El tema es que está obligado a asegurarlo a valor a nuevo, justamente para que, en un caso de daño parcial, no sea objeto de depreciación ese daño o esa pérdida, sino que pueda ser resarcido en un 100%. Lo que pasa que, claro, porque se aplicaría la prorrata, es decir, la obligación de asegurar a valor a nuevo es la que justamente permite que no discutamos las depreciaciones, porque se asegura a nuevo, se liquida a nuevo. Es una cuestión de coherencia. El punto es que las diferencias entre los valores de reposición de los equipos, los valores a nuevo, y el valor depreciado de una máquina que está trabajando en el campo y que tiene 5, 10, 15, 20 años y sigue siendo útil y apta para su trabajo, hace que los asegurados se encuentren con muy poca voluntad a veces de asegurar una máquina como esta que acabamos de ver, que a lo mejor nueva cuesta $400.000 y usada cuesta 100. Entonces es muy difícil que el hombre entienda que tiene que asegurarla en 400, sabiendo que aunque el daño fuera total le van a pagar 100. Lo que pasa es que necesita asegurarla en 400 para que si tiene un daño parcial de 50.000, cobre los 50.000. ¿Se entiende? Bueno, era algo que quería comentar. Acá tenemos un incendio de un cofre, ¿no? Ahí lo tenemos a René, que es el especialista. Buenas tardes. Sí, bien dicen, estamos viendo gráficas de incendios forestales. Nuestro approach al ajuste de siniestros forestales necesariamente pasa por tener la asesoría de un perito forestal. Si bien hoy día la tecnología está a disposición de todos y tenemos software de lo que puede hacer la tecnología satelital, que son francamente fascinantes hoy día. Hoy día hay software que pueden determinar por píxeles de color sobre una fotografía no tan solo la extensión del daño en un incendio forestal, sino también el grado de daño en los árboles, y algo que interesa muchísimo a las compañías de seguro, a los reaseguradores, qué expectativa de recuperabilidad tenemos. Esta foto que ustedes están viendo ahí, que está todo negro y que aparentemente nada es rescatable, los árboles, y en particularmente el pino, tienen una gran defensa frente a estas adversidades, que es la corteza. Y lo que en definitiva se está viendo negro ahí es la corteza. Y va a depender del grado de apuro en intervenir esos árboles. Va un poco de la mano con la cantidad de madera en buen estado que se puede recuperar. De ahí que, insisto, en el rubro forestal es muy importante tener la asistencia de un especialista. Nosotros tenemos diseminado en toda la región, porque actuamos en Chile, actuamos en Uruguay, en el norte de Argentina y en Brasil, y en distintas partes tenemos nuestros peritos
forestales que nos dan asistencia. Una vez que vienen los datos técnicos, bueno, ya pasa a ser un ajuste como cualquier otro, los análisis de cobertura, si están bien tomadas, si no están bien tomadas. En bosques asegura vía 2 metodologías de valorización. Cuando el bosque está en pleno desarrollo y todavía no hay volumen comercial, se aplica lo que se llama la fórmula de costo de reposición, que es la acumulación de la inversión hecha hasta el momento del incendio en esa determinada plantación. A contrario censo, cuando ya tenemos árboles adultos con ya algún volumen maderero, se aplica la fórmula de valor comercial, que no es ni más ni menos que cuantificar el volumen real de madera que hay en ese momento en el árbol y darle su valor. Eso ya es más parte del ajuste propiamente tal del liquidador. Ahora, en el terreno de las investigaciones en este tipo de siniestro, ¿se puede determinar si el siniestro es intencional o no intencional? Determinar las causas de los incendios forestales en el mundo entero es particularmente difícil porque son hechos que ocurren donde no hay mucho testigo, a campo abierto, y las investigaciones o el desarrollo de investigaciones para llegar con precisión a determinar una causal no es una ciencia que esté del todo desarrollada. De ahí que dependemos de la mayor cantidad de evidencia, desde luego humana, investigación de los restos, individualización de la zona focal, que de alguna manera se puede llegar a establecer eso, intencionalidad en términos de, como en otros rubros, de querer autosiniestrarse un asegurado. La verdad es que en esta área, afortunadamente, por lo menos donde más nosotros actuamos, que es en nuestro país, en Chile, hace mucho tiempo que eso dejó de percibirse y de lograr. Lo que sí tenemos mucho son conflictos regionales. En nuestro país, puntualmente, como muchos de ustedes sabrán, hay un conflicto histórico con nuestra etnia indígena, los mapuches, que están localizados esencialmente en la 9ª región de nuestro país, en el sur de Chile. Y ahí sí han habido muchos incendios que supuestamente los tienen a ellos como responsables. Las pólizas en nuestro mercado no excluyen actos terroristas. Sin embargo, el acto terrorista, de acuerdo a nuestra jurisdicción, tiene que ser fallado por un juez. En toda la historia de nuestros incendios forestales ha habido un solo caso judicial a fines de los 90, en que por primera vez un juez demostró que el hecho había sido terrorismo. De tal suerte que la mayoría de estos incendios, cuando se tienen indicios de este tipo de origen, se cubren bajo el adicional de daño malicioso. Y eso de alguna manera permite indemnizar. Antiguamente, cuando no existía este adicional, y por otro lado estaba el que no se cubrían actos terroristas, cuando habían indicios, había que esperar mucho tiempo, había que esperar que fallara un juez para decir si el caso era o no era
terrorista. Como les he dicho, hay un solo fallo. Entonces, en la gran mayoría de los casos, un asegurado podría de repente esperar más de un año a que su causal fallara, en tanto a que no había sido terrorismo, para que la compañía de seguro pudiese indemnizar. Esto entonces se subsanó con el cambio de denominación, y se cubre lo que es el daño malicioso. ¿Hay algún video? Bueno, ¿esto qué es? ¿Quién puede comentar esta foto? Bueno, estamos en presencia de un siniestro de voladura de techo. Como pueden apreciar, atrás está todo el techo, y en estos últimos jueves y viernes pasados hemos tenido cientos de estos en todo el país, además de las inundaciones en Paraguay, ¿no es cierto? En todo el país. Nosotros creíamos que iba a parar todo ahí en Formosa, en Resistencia, en Chaco, y sin embargo esto siguió, y hoy está hasta en el sur de Brasil. Entonces, para esto utilizamos el dron, que hoy nos permite, bueno, ver mucho más claramente muchísimas cosas, ¿no es cierto? Ustedes van a ver que en vez de tener todas las columnas, como se tendría que hacer alrededor de, de una muralla de árboles, esto está a campo traviesa, totalmente abierto, y lo único que podemos ver es el sojar. Desgraciadamente tenemos muchísimas plantas industriales de última tecnología, pero que no instalan estas cosas, que es una cosa, barreras, ¿no es cierto?, naturales, que no las hacen. Entonces, bueno, esto es algo totalmente normal en el norte de Argentina, en Paraguay y en el sur de Brasil, que es donde trabajamos. Ustedes pueden apreciar ahí las bolsas de fertilizantes que están ahí, que parece una cosa tonta, pero hay muchos dólares invertidos en esas bolsas de fertilizantes. Pero fíjense, todo totalmente abierto a campo traviesa. Bueno, hoy a la mañana, y le agradezco acá me estoy saliendo del tema, le agradezco a Pedro lo que dijo con respecto a los peritos. Se lo agradecemos de todo corazón, porque realmente las compañías de seguro y muchas veces los reaseguradores no nos tienen en cuenta para este tipo de siniestros. Directamente van a los incidentes, cuánto hubieron, cuánto perdieron, cuánto ganaron y punto. Y muchísimos se podrían haber prevenido, se podría prever muchísimas cosas en todo sentido. Por ejemplo, hoy escuchaba el granizado en Río Negro, como si fuera algo totalmente nuevo. Hace 50 años, cuando yo vivía en esa zona, ¿no es cierto?, siendo muy pequeño, los gringos ya salían con la trompeta a tocar porque se venía el granizo,
y todos los chacareros teníamos que salir con las cubiertas a prender el fuego para el granizo y los cohetes contra el granizado. Sancor de eso sabe muy bien. Entonces, yo creo, esto se habla como si fuera algo totalmente nuevo. ¿Por qué están sucediendo estas cosas? Que es algo que estábamos hablando off the record con los otros peritos. Tenemos mucha gente nueva en el tema de seguros y reaseguros, y a los viejos nos han dejado de lado, ¿no es cierto? Y la sabiduría que tenemos los viejos, no es porque somos inteligentes, no es porque somos genios, no es porque somos lo máximo, simplemente porque hemos metido la pata más de una vez, y quiero que acá ustedes me corrijan, ¿no es cierto?, como colegas. Muchas veces hemos metido la pata, muchas veces hemos hecho barbaridades, y por ende podemos decirle a los aseguradores y reaseguradores, no hagan esto. Pero ¿qué es lo que sucede? Hoy el mercado asegurador y reasegurador ha tomado gente joven, y muchas veces esa gente joven me dice, pero doctor, esto no puede ser, no puede ser. Y una persona que tiene a lo mejor mucha menos edad que mi hijo, y eso lo digo con mucho respeto, ¿no es cierto?, que mis hijos también son profesionales. Entonces, las compañías de seguro y los reaseguradores no han sabido captar la experiencia de los más viejos, de los antiguos, para decirle, no llamarnos viejos, ¿no es cierto?, los más maduritos. Entonces, ¿por qué razón? No lo sé. Sí, pero justamente dice porque los jóvenes piensan que el dron nos va a reemplazar, pero es algo que es totalmente ilógico, algo totalmente ilógico. Si me permite, volviendo al tema del siniestro, para enfocarme más en eso, comparto lo que dice Víctor respecto de, primero que nada, el agradecimiento a Pedro por hacer mención de esto y destacarlo siempre. En el seguro la importancia que creo yo deberían tener los liquidadores no es reconocida como tal, porque desgraciadamente siempre se valora más el dólar que ingresa que el dólar que se va, no sé por qué motivo. Y las compañías de seguros... Muchas veces se van muchos más dólares que lo que se tendrían que... Está bien, pero las compañías, Víctor, invierten en ese dólar que les ingresa por venta, lo premian, lo llevan de viaje, lo pasean por todo el mundo, y es así. Los que cuidamos ese dólar que no se vaya, pareciera que no tiene importancia, el área técnica se subestima y entonces es poco valorada. Volviendo al ejemplo, y por eso me parecía que servía para ilustrarlo, lo que habló Víctor recién y mostró este fenómeno de ese siniestro de vientos, de las que nosotros llamamos coberturas de vientos, HBST, que es huracán, vendaval, sino de tornado, con esa voladura de ese techo de ese galpón. Es un ejemplo clarísimo donde uno ve lo que hoy se aprecia. Buenísimo, viene un dron, me muestra todo, qué lindo, a todos nos gusta, aplaudimos. La verdad que sí, me permite tener una vista aérea que cualquiera que tiene un conocimiento técnico la puede proyectar. Total, es hacer un método Monge, lo que se ve en planta, en corte o en elevación, no hay más que eso. Y vemos todo el daño y vemos que se volvió el techo y pareciera como que, como explicaba también Víctor, a lo mejor una compañía dice, bueno, esto está claro, acá no hace falta ningún análisis de causa, de origen, es el viento. Vemos el daño claramente, la voladura del techo, habrá que reparar el edificio como sea, y luego reparar o reponer la pérdida de lo que estaba adentro, que se mojó, porque es un daño, digamos, indirecto, a partir de la voladura o del daño o la vulneración que tiene el edificio, va a estar cubierto lo que adentro se afecta por el agua sucedánea a la voladura. Entonces pareciera muy simple. Sin embargo, la intervención del liquidador acá puede permitir varias cosas que pueden contribuir, ya no a morigerar esta pérdida porque ya está, nosotros aparecemos con el diario del lunes, pero sí un técnico puede ver que este edificio, por lo que se ve, no solo adolecía de que no tenía ninguna barrera eólica de árboles o lo que fuera, que podía haberlo protegido para este fenómeno de viento estando en un lugar descampado, haber considerado la altura, la volumetría que tenía, haber considerado por lo que puedo apreciar, no veo que tenga una estructura adecuada.
los muros, el muro que se ve caído, no se le ve que tenga una estructura resistente, no hay restos de hormigón, la estructura metálica, si supuestamente la tenía, no se ve si eran cabreadas de hierro, perfilería, cómo estaban amuradas, o sea que es un edificio que aparentemente tampoco se lo veía muy sólido. Con esto quiero decir que, si bien el asegurador, en un caso como este, hace que nuestra intervención no haga más que describirle la situación y cómo tiene que responder frente a una póliza contratada, también le va a servir para saber que ese es un riesgo que estaba agravado y que nadie lo evaluó cuando se suscribió, porque de verdad no era un riesgo para asegurarlo para esa cobertura, o había que haberle puesto alguna recomendación, o alguna franquicia, o alguna pauta de mejora para que tenga una estructura más idónea para soportar el embate del viento. Estamos hablando de un muro con mucha longitud, con bastante altura y con una entidad estructural que no pareciera acorde. Entonces eso influyó mucho para que pasara lo que pasó. Entonces nuestro trabajo no es solamente liquidar el siniestro ajustado a las condiciones del contrato, sino también contribuir a que la compañía sepa, mira, este riesgo que vos suscribiste, ya está, yo no quiero buscar un culpable, ni es mi función, no nos corresponde hacer eso, la compañía sabrá cómo evalúa el riesgo antes de suscribirlo, pero sí decirles, este riesgo no era bueno, y si lo querés seguir asegurando, una vez que lo reconstruyan, ten en cuenta tal y cual cosa, verificar que se reconstruya de tal o cual manera, y ten en cuenta las observaciones que nosotros hagamos. Entonces, por eso creo que le da más valor agregado a la intervención del perito liquidador, que es un poco nuestra función. ¿Sí? Lo que quiero agregar a esto es de que muchas veces también por ejemplo, es un riesgo corporativo. Entonces, una empresa que tiene 30 plantas industriales en todo ese lugar norte de Argentina, Paraguay y sur de Brasil, muchas veces las compañías de seguro, no muchas veces, casi nunca miran si realmente cómo están estructurados, qué es lo que tienen, qué es lo que no tienen, y eso de no pagar o poner alguna excusa, menos. Bueno, me uno a las palabras de agradecimiento a Pedro por el reconocimiento a los liquidadores. Muchas veces pasamos desapercibidos como un gasto dentro de la estructura de costos de una compañía de seguros, pero realmente el que nos valoricen es como un mimo para cada uno de nosotros a partir de la función que desarrollamos cada día. Evidentemente la tecnología avanza mucho más de lo que nosotros imaginamos. Cada día tenemos nuevas herramientas. El dron es una de las herramientas que se usan en todas partes del mundo. Antes en otros países se comenzaron a usar y son bienvenidas porque evidentemente nos ayudan a tener otro tipo de visión mucho más cercana a veces de lo que aconteció en un siniestro. La verdad que también el desafío de incorporar gente joven a nuestra profesión es uno de los desafíos para más adelante, porque si no nos vamos a quedar solamente los de pelo blanco y después no va a quedar nadie que venga y continúe con esto. Y la verdad que es un desafío en cada uno de nuestros ámbitos poder capacitar y desarrollar a gente joven que nos pueda suceder en el futuro para continuar con esta profesión tan linda que quizás nosotros elegimos. Eso con respecto digamos, a lo filosófico, pero que no hace más que reafirmar que evidentemente estamos en un mundo que tiene muchos cambios y que los cambios también los vamos a experimentar en el campo del seguro y seguramente también en el campo de la liquidación de siniestros. Se están desarrollando tecnologías de avanzada en otros países del mundo que se están imponiendo con respecto al análisis y evaluación de siniestros, obviamente mucho más masivos, pero que en algún futuro también nos van a impactar a nosotros y debemos estar preparados para ese tipo de acontecimientos. Y obviamente después todo lo que sale del día a día, cuando nos tocan siniestros como los que veíamos reflejados en las imágenes, de incendios, de voladura de techos, de robos, de todo aquello que hace también a la actividad del seguro y para lo cual como liquidadores estamos preparados con la experiencia, como mencionaban algunos de mis colegas, los años de trabajar en esto y realmente el haber muchas veces metido la pata y hoy poder estar dando quizás alguna opinión desde otro punto de vista a partir de la experiencia pasada. Bueno, sí. Sí, ahí cuando tenemos los siniestros catastróficos son la oportunidad de colaborar, lo hemos hecho en el caso del terremoto en Chile,
lo hemos hecho en el caso de los huracanes recientemente en Puerto Rico, donde hemos enviado gente de nuestro staff de acá de Argentina para colaborar en la atención de esos siniestros que realmente son catastróficos. Podríamos pasar bastantes películas acerca de los efectos que tienen esos fenómenos climatológicos. Y eso también nos habilita a tener la posibilidad de ver otro tipo de siniestros, ¿no? Los que son catastróficos, donde algo arrasa, rompe todo. Ahí se conjugan dos cosas, ¿no es cierto? Uno, la pérdida material de las cosas, y otro, la necesidad de la gente de volver a sus casas. Nos ha pasado tanto en Chile como en Puerto Rico, donde no solamente se afectaron industrias o comercios importantes, sino viviendas, donde hubo edificios que quedaron totalmente devastados y la gente quedó en la calle prácticamente. Y evidentemente la actuación rápida de la gente, de los liquidadores en ese sentido, también contribuye a morigerar el problema de la falta de la vivienda, ¿no es cierto?, que es importante. En esos lugares también, como pasó en Puerto Rico en el año 2017, también tenés un problema de desabastecimiento, de muchas limitaciones de comunicaciones, de electricidad, donde había muy pocas regiones en Puerto Rico que tenían esos elementos básicos como el agua, la electricidad, para poder subsistir, ¿no? Y la mayoría de la isla estaba totalmente devastada. Y a veces uno también tiene que, como liquidador, jugar las dos cosas, ¿no? En el sentido de estar atento a lo que son la reparación de los daños, pero también atento a lo que es la desgracia que está sufriendo la persona en ese momento. Bueno, recientemente tuve el gusto de asistir a una reunión que organizaron en Paraguay, en Duarte, donde era un evento justamente de ajustadores internacionales, ajustadores de siniestros. Sí, a nivel mundial. A mí me pidieron participar en ese evento con una charla relacionada con qué espera el reasegurador del liquidador de siniestros. Y bueno, yo en realidad el enfoque lo hice no solamente vinculado con el reasegurador, sino que también con el asegurador, porque en realidad creo que los dos esperan la misma cosa, ¿no? Excepto que estemos en un siniestro donde el 98% es el reaseguro, donde el interés del reasegurador es mucho mayor, porque quizás es el reasegurador que a través de la cláusula de control va a exigir que la liquidación se haga con un experto en el tema, ¿no? Y realmente fue un tema muy interesante, porque me obligó a indagar, a bucear un poco en el tema, y bueno, yo creo que, en pocas palabras, puedo decir que lo que el reasegurador y el asegurador esperan del liquidador es que se realice la liquidación con la mayor eficiencia y rapidez, ¿no? Son las dos cosas importantes. En algunos casos la rapidez también depende del asegurado, de cómo suministra o no suministra la información, pero yo creo que el tema central pasa por la eficiencia en la liquidación, ¿no? De ser una persona idónea para hacer la liquidación que le estamos encargando. Pero también me gustaría que ustedes me digan a mí qué piensan, espera el asegurador y el reasegurador de ustedes. ¿Qué sensación tienen ustedes al respecto? A ver, por ejemplo, empezamos por Spark. Mira, la expectativa en otra dimensión es la que tiene el asegurado, es decir, que se le pueda resolver el siniestro con celeridad y con exactitud, ¿no es cierto? Generalmente, sobre todo teniendo en cuenta la Ley de Seguros de Argentina, tenemos plazos perentorios para expedirnos y bueno, lo que espera un asegurador es que podamos expedirnos dentro de esos plazos, sobre si la cobertura opera o no opera. Para lo cual también es una tarea propia del ajustador, en base a su experiencia, en el análisis de los hechos, determinar el alcance o no de la cobertura y poder ponerla en forma inmediata y no esperar hasta el último día, el día 29, para estar informando que este siniestro, por ejemplo, no tenía cobertura. Eso es lo que también reconoce el asegurador en la tarea que como liquidadores hacemos. Yo que ya sabía que venía la pregunta,
hice un pequeño resumen que lo expongo y después me voy a explayar brevemente. Yo creo que lo que espera todo asegurador o todo reasegurador es que se resuelva fundadamente y en armonía entre las partes la reclamación de un siniestro. Yo creo que esto engloba un poco lo que ya se ha comentado acá. Un denuncio para todo asegurador, para todo reasegurador, yo creo que se ve como un problema. Y cuando ese denuncio se le encarga a un perito ajustador, se le encarga para que lo resuelva dentro del marco de la póliza, por eso digo fundadamente. Yo creo que también es bastante importante el hacer todos los esfuerzos posibles en llegar a buenos términos entre las partes, ya sea que de repente un asegurado quede con algo de cara larga, pero que entienda el por qué quedó con cara larga y que asuma que a lo mejor no tenía una cabal comprensión de la cobertura que había contratado, pero que al final acepte que cuando firma, nosotros llamamos un finiquito, que es el que se tiene que firmar para recibir la indemnización de una compañía de seguro, lo firme conforme del ajuste que se le hizo. Eso es lo que yo creo que puedo decir de lo que espera. Bueno, en cierto modo no puedo más que adherir a lo que han dicho mis colegas. Está claro que lo que el asegurador o el reasegurador pretenden cuando contratan el servicio de un liquidador es que haga el ajuste precisamente conforme las condiciones del contrato, respetando todas las cláusulas. A veces tenemos que hacer un esfuerzo bastante titánico para entender por qué las coberturas a veces no se condicen con lo que se quiso asegurar, o los intereses asegurables que tiene ese asegurado difieren de lo que el texto de la póliza indica, y esto nos lleva a hacer a veces análisis un poquito más complejos y un ida y vuelta mucho más profundo con nuestro mandante, llámese asegurador o reasegurador. Pero sí es cierto que el objetivo está claro que tratar de consensuar entre las partes para que se logre lo que René decía finiquito, para nosotros sería justamente un cierre a conformidad con el asegurado, y que normalmente sabemos que las expectativas siempre del asegurado y de su productor asesor van a ser cobrar lo más posible, parecido a la pérdida o si puede más. Y la compañía de seguros o el reasegurador va a estar contento si nosotros hacemos un ajuste conforme las condiciones de contrato, o sea, no tenemos por qué pagar de más ni pagar de menos, simplemente lo que corresponda. Y que el asegurado, aun cuando esté cobrando menos de lo que entiende que ha sido su pérdida, quede conforme porque se le han explicado justamente las limitaciones técnicas que puede tener su contrato, que muy probablemente desconocía ese alcance hasta antes del siniestro, y nosotros también ahí tenemos que hacer un poquito de docencia, si se quiere, porque es muy común que nos encontremos que frente a un siniestro tengamos que explicarle a los asegurados que tal o cual cobertura dentro de la póliza que tiene tal limitación, tal alcance, tal restricción, ampara o no ampara algo que él creía que estaba cubierto. Y entonces nosotros también necesitamos, en general, de contar con la complicidad, si se quiere, del productor asesor, porque sería nuestro mejor aliado en esos casos, porque para el asegurado siempre el productor es su referente, es quien lo contacta con la compañía de seguros y es la persona de confianza. Nosotros somos para ellos más que meros representantes de la compañía donde está colocada su póliza. No tienen por qué confiar en nosotros, sino hasta que ven cómo nos desenvolvemos, hasta que van desarrollando un trato a lo largo de todo lo que es una gestión de liquidación, y eso puede generarles más o menos confianza, pero en definitiva ellos van a confiar en su productor asesor. Entonces es bueno que podamos juntar siempre las voluntades de todas las partes y nosotros encontrar el equilibrio para que toda la gente quede conforme, tanto el asegurado como nuestros mandantes, ¿no? Te contestaría.
pregunta final contestada por todos ustedes y vamos a dar paso a la próxima reunión. A ver. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta con mayor frecuencia al realizar la liquidación de siniestros? ¿Y cómo funciona la conjunción de tareas como a veces se está unificada? Perito, investigador y ajustador de daños. Empezamos por ahí. Tipo Patoruzú. Pateamos el córner y lo cabeceamos. Bueno, esta gente son gente buena, hablaron bien. Yo soy el único pecador acá. Yo diría que muchas veces, por dar un ejemplo, en la Asociación de Peritos hemos analizado una póliza, la integral bancaria, que dice integral bancaria. Hay 35 traducciones distintas en Latinoamérica. 35 traducciones distintas. Todo riesgo contratista. Cuando uno le dice al contratista, como decía acá Durán, y le quiere explicar, sí, pero es todo riesgo contratista, pero esto está cubierto tal cosa y tal cosa, dice, no, pero acá dice todo riesgo contratista, no me venga con las letras chicas. Nadie le explicó, ¿no es cierto?, el tema de la póliza. La misma cosa es en transporte de mercadería, contra todo riesgo. Y vos decís, pero no, pero son estos 4 nada más la cobertura. No, acá dice contra todo riesgo, no me vengan con cuentos. Y por otro lado, cuando Guillermo decía lo que hemos estado en esos grandes terremotos o huracanes, ¿no es cierto?, uno tiene también que ser un psicólogo, porque muchas veces la gente, el asegurado especialmente, quiere que se indemnice ya, ¿no es cierto? Yo tengo una clínica y quiero que ya tiene que trabajar. Entonces, muchas veces un abrazo, un buen apretón de manos, una buena palabra, una buena charla, un buen café, un buen té, hace que se vayan bajando las tensiones. Que perdemos tiempo a lo mejor en eso y tenemos que, miles de cosas tenemos, pero tenemos que ser psicólogos, porque realmente, como es el reasegurador, todos sabemos qué es lo que ellos quieren, que liquidemos lo antes posible y que no nos peleemos con nadie. Pero muchas veces eso es imposible, ¿no es cierto? Entonces, los problemas son de todos los días y cada día más, porque como muchos, por lo menos en el norte de Argentina, en Paraguay y Brasil, el sur de Brasil, cada vez se hacen más los siniestros, se ajustan por administración, nos tiran a nosotros los de mayor envergadura o los más problemáticos. Y esos son justamente los que tenemos que saber cómo dominarlos. Y lo primero que tenemos que dominar, acá decía Durán, el broker. ¿Cuántas veces el broker se nos va encima, ¿no es cierto? ¿Y cuánta gente se acuerda de nuestra mamá sin que tengamos la culpa? Porque muchas veces no se le explicó como se le tendría que haber explicado al asegurado lo que se le está vendiendo. ¿Es así o no? Por favor, ustedes me corrigen. Entonces, nosotros somos los que tenemos esos graves problemas. Graves problemas, les digo, porque la gente no entiende. No entiende y no entiende. Y muchos no quieren entender, no es que no entiendan. Porque te dice, es todo riesgo contratista. Transporte de mercadería, contra todo riesgo. Integral bancaria, integral bancaria. ¿Y quién le explicó eso? Un médico. No le importa a él, ¿no es cierto? Porque él es médico. Entonces, es eso, perdón, ustedes son buenas. No, yo simplemente agregar a lo dicho por Víctor, nuestra actividad de siempre ha tenido más de momentos de ingratos que de
satisfacciones. Y simplemente porque, cual médico, actuamos frente al dolor, frente al problema, frente a la pérdida de un ser humano o un ente asociado a seres humanos, que son el asegurado, y hay que tener, como decía Víctor, en ese primer momento, en esa primera visita que uno llega a ver su siniestro, muchísimo de psicología. A propósito que al comienzo de esta mesa alguien decía, en esta actividad hay que saber de un cuanto hay. Yo desde luego no estudié psicología. Pero, y a propósito de las ganas y de la experiencia, son cosas que uno con el tiempo va desarrollando. Yo creo que hay que tener mucho de comprensión humana, sobre todo en esos primeros momentos en que empiezan a aparecer, por ejemplo, como Alberto bien decía, sorpresas. Un asegurado creía que estaba bien cubierto o contra todo riesgo, como muchas veces, y uno tiene que dar la primera mala noticia, ¿no es cierto? El proceso parte de ahí y uno tiene que tratar de ir llevándolo a que esos primeros momentos fuertes, esos primeros momentos complicados, vayan decayendo y, como dije delante, dentro de lo que se espera de nosotros, ojalá llegar a un buen final entre todas las partes. Cruzando los cables para adelante. Preguntaba las dificultades que vemos. Quizás una de las que... Los problemas, bueno, ok, sí. Siguiendo un poco lo que decía Víctor y Alberto, la claridad o falta de claridad a veces en las condiciones, ¿no?, que llevan a todo este tipo de interpretaciones. En las pólizas de todo riesgo operativo, los sublímites, que al asegurado le hacen creer que por ahí tiene más suma asegurada y no es así. Y en un país como el nuestro, en Argentina, con una inflación y desvalorización, todo el tema de los valores a riesgo que quedan desactualizados en forma permanente. Y cuando tenemos que encarar una liquidación de activos de edificios donde evaluamos eso, nos encontramos que hay un 20, un 30, un 40% de descubierto, de prorrata, y ahí es donde, como decía René, tenemos que explicar las malas noticias, ¿no? Es decir, el que creía que estaba bien cubierto, cuando llega ese momento, nosotros le decimos, no, mirá, no es tan así, tenés esto a cargo tuyo y el resto es lo que paga la compañía. Creo que esos son los problemas, y coincidimos aquí, que nos encontramos cuando afrontamos una liquidación. Sí, yo quiero hacer una acotación. Mucho se ha hablado sobre el tema de la imagen del seguro. De la imagen del seguro. Y yo creo que el tema de la imagen del seguro no pasa solamente por la actitud que tienen las aseguradoras. Acá hay varios que participan en desarrollar la imagen del seguro. Empezando por el productor de seguros, que tiene el contacto con el asegurado, si hace bien o no hace bien las cosas. Y también pasa por el liquidador, si maneja bien o no maneja el caso. Porque justamente, cuando todo va fenómeno, la imagen del seguro queda bien, pero cuando las cosas no están bien, la imagen del seguro se deteriora. A veces justificadamente, yo no digo que no lo sea, pero siempre existe el concepto de la letra chica con respecto a las condiciones, y todas esas actitudes que son negativas frente al asegurado son lo que en definitiva deterioran la imagen del seguro. Y no te olvides que la mayoría de la gente sabe caer en el inconsciente colectivo apunta a eso. Cuando nosotros nos presentamos en los siniestros o cuando empezamos a gestionar, es muy común que el asegurado presuma
que nuestro honorario o nuestro beneficio va a estar dado por pagar lo menos posible. Es decir, siempre está la presunción de que nosotros vamos a ser mejor compensados por nuestro trabajo si logramos que nuestro mandante, que es la compañía de seguros, rechace o pague menos. Y es muy difícil explicarle al asegurado que nada más lejos que eso, y que precisamente nuestros honorarios van atados a la envergadura que tenga un siniestro, independientemente que se pague o no se pague, o si paguemos menos, y que no tiene ningún sentido pagar menos porque es pan para hoy, hambre para mañana. Es un asegurado que en la urgencia cobra porque está asfixiado y acepta una indemnización que nosotros podemos hacerla en términos que no sean los correctos y apretando clavijas a más no poder, y el tipo cobra, pero ese asegurado se va de esa compañía y luego corre la voz y no le favorece a ninguno. Y tampoco podemos tener la mano suelta y dilapidar dinero que no es nuestro porque lo estamos administrando mal y la compañía de seguros pagando de más porque tampoco le sirve. Entonces esa búsqueda del equilibrio es la que nosotros tenemos que propender a que exista, para que en el mercado se tenga esa conciencia de que no es el seguro un engaña-pichanga, como decíamos acá, o que tiene esa famosa letra chica, o que siempre lo que busca es eludir el pago. Tenemos que contribuir a que haya mayor conciencia asegurativa y que la gente entienda que todos nos beneficiamos si el seguro avanza y progresa. Bueno, y para finalizar, un pequeño comentario, justamente, porque últimamente uno observa que algunos liquidadores de siniestros, ajustadores de siniestros, liquidadores de seguros, reguladores, tiene varios nombres, ¿no? En algunas circunstancias, además de presentarse el problema hacen tres funciones que serían independientes pero que están unificadas. A veces uno tiene que hacer la función del perito porque conoce el tema, la del investigador porque investiga también el siniestro, y de liquidación de los daños. Es decir, es posible que esas tres cosas se unifiquen en la persona o deberían estar en alguna medida separadas. ¿Cuál es el criterio? Porque hoy escuché muchas veces decir, yo soy liquidador e investigador de siniestros. Está unificada la función, varias partes. La de perito puede o no, porque depende de la especialidad del tema. Es muy difícil a veces encontrar un liquidador que conozca materias muy específicas. ¿Qué opinas? No, a ver, con respecto a los peritos, nosotros utilizamos mucho cuando tenés un incendio, ¿no es cierto? Es decir, lo mejor es tener un perito experto en incendio que puede investigar causa y origen de un incendio, como para darnos a nosotros después como liquidador el encuadre de lo que pasó, y entonces en base a eso analizarlo a la luz de la cobertura. Con lo cual sí, la función del perito específico en incendio, o el perito o el experto que también consultamos cuando tenés un problema en una empresa de energía, con una rotura de una turbina o alguno de esas tipos que te escapan a tu conocimiento y donde realmente es necesaria el aporte de un experto en ese tipo de cuestiones. Después decías, el investigador. Bueno, ahí quizás habría que hacer una disquisición. La investigación es una cosa que está muy bien tipificada en el Código Penal y lo que uno hace a lo sumo es indagar qué fue lo que pasó. No investigar porque eso forma parte de otra cosa que no está dentro del alcance de lo que es un liquidador. Obviamente para determinado tipo de siniestros uno consulta y tiene expertos en investigaciones para... bueno, no tenemos mucha experiencia nosotros en automóviles, así que evito la respuesta al respecto. A ver, yo creo que desde mi punto de vista, nuevamente recurro al término experiencia y criterio. Esto va de la mano con esos dos conceptos. Yo voy a hablar desde el punto de vista del rubro de especialización por el cual se me ha traído, aunque vemos otras cosas también, pero indudablemente con el tiempo uno sabe apreciar o distinguir un siniestro menor de uno mayor.
En uno menor, lo más probable es que con la tecnología y el conocimiento que uno ha ido adquiriendo, nosotros también tenemos ya la aplicación de drones que ha sido verdaderamente aplicado a lo forestal una maravilla, porque no es tan solo en ese caso la buena gráfica que se puede lograr desde las alturas, sino que esa cámara va ya con software que puede permitirnos dar superficies, y ya está llegando el software que decía al comienzo, que está permitiendo definir intensificación de daño o tipos de daño, ¿no es cierto? Pero bueno, esas cosas están en la oficina. Yo no necesito hoy día traer a un perito para que me traiga ese equipo, porque lo tenemos. Entonces, si yo voy a ver un siniestro de 2 hectáreas, es muy distinto si voy a ver un siniestro de 250 hectáreas. Uno de 2 hectáreas probablemente no voy a requerir ni de perito. Si el siniestro no me aporta inicialmente antecedentes para intensificar una investigación, tampoco se va a hacer. Lo puedo hacer yo solo en términos de reunir los elementos para determinar causal. Por eso digo, va muy de la mano de la experiencia que uno tiene y del criterio que uno tiene para invitar a estas otras aristas, un perito y un investigador que nos apoyen en el ajuste. Indudablemente que, a contrario censo, como ya lo dije, probablemente va a entrar no tan solo un perito. Para el año 2017 tuvimos 40 ingenieros forestales trabajando con nosotros, y en fin, o sea, la necesidad es lo que va dando la decisión de tomar a estas personas. Con respecto a eso, a mí, por ejemplo, me ha marcado muy profundamente el incendio de Licuabolaños en Asunción, en Paraguay, donde murieron casi 500 personas dentro de un supermercado. Un supermercado que era lo máximo que estaba, ¿no es cierto? Nadie podía creer que podía haber ocurrido una cosa así, ¿no es cierto? Cuando yo fui, me creía el superperito, el superinvestigador, el supergenio, porque había 3 focos de incendio bien delimitados. Entonces yo supuse que ahí había que habían explotado alguna bomba, algo por el estilo. Como sé que soy ignorante, pedí ayuda a mis colegas del instituto en Estados Unidos, y ellos vinieron a través de la Embajada de los Estados Unidos y pudieron demostrar y comprobar dónde fue que comenzó el siniestro fehacientemente, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces, por más que creamos que somos genios, necesitamos la ayuda de gente, acá como René, por ejemplo, que se dedica pura y exclusivamente a la parte forestal. Necesitamos esos investigadores. Y por otro lado, para que los jóvenes no se vayan enojados conmigo, quiero decirles lo siguiente. En Paraguay especialmente está sucediendo algo donde, bueno, se entregan los registros de perito como chicle, ¿no es cierto? Y si uno se mete en la página de la Asociación de Peritos de Japón, el joven japonés que quiere ser perito liquidador tiene que estar 10 años trabajando en un estudio de liquidaciones para comenzar, ¿no es cierto?, con su maestro. Nosotros en 6 sábados son peritos liquidadores. Entonces yo me refería a eso y le pido perdón a la gente joven, porque tengo apenas 7 hijos. Gracias. Bueno, realmente ha sido muy interesante todo, que han tenido la oportunidad de expresarse, y creo que es muy importante porque es una importante contribución para el mercado asegurado. Bueno, muchas gracias a todos, y vamos a continuar con la próxima.